Un enfrentamiento que nadie esperaba. De un lado, el padre Luis Toro, defensor apasionado del catolicismo, y del otro lado, un pastor adventista, listo para desafiarlo con la Biblia en la mano. Las preguntas están sobre la mesa y los argumentos arden. Solo la verdad quedará en pie. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién caerá en su propio discurso? Te invito a ver este fuerte debate. Voy a comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento ustedes van a escuchar más de una cita que Él se va a encargar de darles a ustedes. Más de una, donde dice que hay que guardar el día. Por eso yo no se la voy a decir, Él mismo se la va a decir. En el Antiguo Testamento. Lo que Él no me puede decir a mí es que en el Nuevo Testamento se dé una orden de guardar el sábado, y no me puede mostrar a mí que los primeros cristianos se reunían para el culto del Señor el día sábado. Si Él me demuestra eso, le doy la oportunidad. Hoy dejo de ser cura y me meto adventista. Eso no existe. Y Él va a tener media hora y me lo va a demostrar. Le voy a mostrar que los primeros cristianos en el Nuevo Testamento ya no guardan el sábado, guardan el domingo. Pero en el Antiguo Testamento sí se guardaba el sábado. Pero en el Nuevo no. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado y sí guardamos el domingo si en el Antiguo Testamento estaba mandado? Porque ya viene Jesucristo y nos trae una nueva alianza. Está escrito en Gálatas capítulo 4 versículo 21. Gálatas capítulo 4 versículo 21. Hay una nueva alianza y la antigua alianza ya no pesa sobre nosotros. La tomamos en cuenta, pero ya no pesa sobre nosotros. Óiganlo. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Eso era del Antiguo Testamento, la ley de los 10 mandamientos. Ustedes que quieren obedecer a la ley. Díganme. ¿Acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo 2 hijos. Aquí está el ejemplo. Pongan cuidado, atención. Paren la oreja, pongan la lupa. Uno de la esclava. Uno de la esclava. Y el otro de la mujer libre. Otro de la mujer libre. Su esposa. Su esposa. El hijo de la esclava. El hijo de la esclava. Le nació como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Entonces está mostrando que uno es la promesa de Dios y otro por ahí cualquiera. Siga. Aquí, simbólicamente. Aquí, otra vez. Aquí, simbólicamente, reconocemos 2 alianzas. Ahí, listo. Aquí simbólicamente reconocemos 2. Antigua alianza y nueva alianza. Siga. La primera, la del monte Sinaí. ¿Recuerda dónde se le dieron los 10 mandamientos a Moisés? La primera, la del monte Sinaí. Ahí donde se le dieron las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. La primera, siga. Es Agar. Esa es Agar. Que da luz a esclavos. Que da luz a esclavos. Los que cumplen esa ley son esclavos. Siga. Agar era de Arabia. Era de Arabia. Donde está el monte Sinaí. Del monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y representa a la Jerusalén actual. Representa a la Jerusalén actual, terrena. Que es esclava. Que es esclava. A esa nosotros no queremos pertenecer. Siga. Lo mismo que sus hijos. Lo mismo que sus hijos, los que siguen la ley de la antigua alianza. Siga. En cambio, la Jerusalén de arriba. La de arriba, la que nosotros queremos estar. Es libre. ¿Es qué? Es libre. Es libre. Y es nuestra madre. Y es nuestra madre. Siga. La Escritura dice. La Escritura dice y no puede fallar. Alégrate, mujer estéril y sin hijos. Estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, Siga. ustedes como Isaac, como Isaac,
son hijos de la promesa. De la promesa, de la nueva alianza. Pero así como entonces Aquí viene lo que yo quiero que presten atención. Así como entonces el Hijo según la carne el Hijo según la carne, que representa el Antiguo Testamento, la antigua ley, la de Moisés allá en el monte Sinaí, la de las tablas de la ley, perseguía a Isaac, perseguía a Isaac, al Nuevo Testamento ahora lo van a perseguir, pongan cuidado. hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? No que dice el padre Luis Toro. Paren la oreja, pongan la lupa. Echa a la esclava, Echa a la esclava, representaba a Agar, que era del monte Sinaí, que era de la antigua alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Echa la esclava y a su hijo, y a su hijo, porque el hijo de la esclava porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. junto al hijo de la mujer libre. Ya no puede, esto ya quedó atrás, ahora viene la hija, la mujer libre, el Nuevo Testamento. Dale. Hermanos, Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre nosotros somos hijos de la mujer libre, Nuevo Testamento, Nueva Alianza, y no de la esclava. y no de la esclava. Siga. Cristo nos liberó para ser libres. Cristo nos liberó para ser libres. Siga. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y no se sometan de nuevo, como el pueblo de Israel, al yugo de la esclavitud. Siga. Yo, Pablo, se los digo, Yo, Pablo, se lo digo. si ustedes se hacen circuncidar, Si ustedes se hacen circuncidar, ya a Cristo no les servirá de nada. no les servirá de nada. Siga. De nuevo declaro a todo. A ver, aquí, oigan, por favor, esto es lo que Pablo dice. De nuevo le declaro a todos. Presten atención. El que se haga circuncidar, ¿El que qué? el que se haga circuncidar, El que se haga circuncidar ahora estás obligado a practicar toda la ley. se obliga a practicar los circuncidados. ¿Ustedes están circuncidados? No, entonces no estamos obligados a cumplir esa ley del monte Sinaí, la de la antigua alianza, la de Agar. No. Los que se circuncidan sí están obligados. Siga. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, Ustedes que se ganan mérito con la observancia de la ley, como decía el hermano, somos la iglesia de Cristo porque guardamos la ley y los mandamientos. se han desligado de Cristo, ¿Serán qué? se han desligado de Cristo. Se han desligado de Cristo, porque Cristo nos trajo una nueva alianza y no la aceptan, sino se quedan en la antigua alianza. Se han desligado de Cristo. Siga. Y se han apartado de la gracia. Y se han apartado de la gracia. Siga. A nosotros, en cambio, A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos. ajá, siga. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Ya no, eso ya no para nosotros no es importante. Siga. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Siga. Ustedes estaban caminando bien. Ustedes estaban caminando bien. Siga. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? ¿Cómo es? ¿Me dijo otra vez? ¿Quién les dio la señal de detenerse ¿Quién le dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? para que ahora no sigan la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que la antigua alianza, la del monte Sinaí, la que representaba a Agar, la del Nuevo Testamento, la que representa Sara y Isaac, es la nuestra. Siga. Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Siga. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, Escuche, hay gente que los perturba. Sea. A los que guardan el Nuevo Testamento, a la nueva alianza, hay gente que los perturba. Pero los que los perturban, sea quien fuere, sea el que fuere judío, adventista o lo que sea, debe ser juzgado. debe ser juzgado. Siga. Por mi parte, hermanos, Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, si mantuviese la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? siga, Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. siga.
¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? ¿Otra vez? ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse Hasta mutilarse esos que los perturban? esos que los perturban. Entonces observe que dice que hay que dejar a un lado la antigua alianza, irnos con la nueva. En la nueva alianza es lo que a nosotros nos interesa, que comienza con Jesucristo, que Jesucristo nos deja. Ya guardamos el día domingo y no el día sábado. Hebreo capítulo 4, versículo 8, nos viene a decir en resumen que antes el pueblo de Israel mantenía el sábado, pero que ahora Dios, en la nueva alianza, Dios nos propone otro día. Ya no es el sábado, es otro día, que nosotros llamamos domingo, el otro día después del sábado. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. Antes, en la antigua alianza, era un día. Ahora Dios indica otro día. Vamos a ver cuál es el día que Dios indica. Vamos a verlo en la Biblia. Cuando Jesús resucita, los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo 20, versículo 1. Jesús resucita. Comencemos por ahí. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque comienza la nueva alianza. Jesucristo resucita. Ya lo antiguo queda atrás. Dale. El primer día después del sábado. Aquí está claro que es el domingo. El primer día después de él, Dios indicó otro día. El primer día después del sábado, el otro día. María Magdalena fue... Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús resucitado. Pero ahora pongan cuidado. Si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no. Versículo 19. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después de él. Ese mismo día. El primero después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. Paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo. Pongan cuidado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma, los aplaude, está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo. Pongan cuidado. Por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos. Los cristianos están reunidos el día domingo con las puertas cerradas. Nada le impide a Cristo, Él es Dios, para estar con sus discípulos. Las puertas estaban cerradas, pero eso no le impide. Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo, están todos reunidos, y Él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente. Pero no pasó solamente un domingo. Versículo 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué era? Domingo. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos, estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que Él está de acuerdo. Porque Él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo, y Cristo, de ahora en adelante, porque esa Biblia no es, esa palabra de Dios no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse los domingos y que Cristo confirma esa reunión, a diferencia de los judíos que eran antes en el sábado. Por eso dice un día después del sábado. A ver, pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo, quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse.
Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Epa, recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver, pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 de Corintios 16, 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestra, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. A ver, 1 de Corintios 16, 2. Respecto a la colecta en favor de los santos. En favor de los santos. Sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué pide la colecta los domingos? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta el domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar colecta? Nadie. Cada domingo, otra vez Luis. Cada domingo, cada uno de ustedes. ¿Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Cada domingo, pongan la lupa, observen esa palabra. Cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que él lo haga. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras viene el debate. Ahora bien, a los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen, el que inventó el día domingo fue Constantino. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, le voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Le voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga, o el que va a hablar conmigo que lo diga, ¿dónde lo decía? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el día del Señor. En el Antiguo Testamento existía el día de descanso. Sábado, día de descanso, no día del Señor. El día del Señor se reunían los cristianos como lo estoy mostrando, y el que por primera vez llamó día del Señor al día domingo se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Por primera vez podemos encontrar en las Sagradas Escrituras día del Señor, no día de descanso como hacían los judíos. Día del Señor. Dale. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Se apoderó de mí el Espíritu el día del... Por eso se llama domingo, día del Señor. No lo inventó Constantino, lo inventó San Juan en Apocalipsis 1:10. Ahora bien, si es el día del Señor, comprendemos por qué los primeros cristianos se reunían el día domingo. Es día del Señor. Importante para nosotros el día del Señor, el domingo. Nos reunimos igual que las primeras comunidades cristianas para celebrar con gozo la resurrección del Señor. Observen ustedes, el mismo Jesucristo llegó a decir que Él era Señor del sábado. Allá en Marcos capítulo 2, versículo 23. El mismo Jesucristo viene a decir
que Él es Señor del sábado. ¿Y qué significa Señor del sábado? Vamos a ver. Un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Entonces, versículo 27, páselo para que adelantemos. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre. El sábado ha sido hecho para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Y no el hombre para el sábado. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Que no debemos esclavizarnos del sábado que era para el pueblo judío. Y escúchelo cómo termina. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Es dueño del sábado y hace con el sábado lo que Él quiera. ¿Y qué? Si lo quiere cambiar para el domingo, ¿quién le dice que no? Él es dueño del sábado. Ahora bien, ese Jesucristo es dueño del sábado. Sin embargo, ¿saben por qué lo matan y saben por qué lo critican? Juan capítulo 5, versículo 18. Como hacen los adventistas con nosotros los católicos, que dicen: ustedes no son la iglesia de Cristo porque ustedes no guardan el sábado. Así le decían a Jesucristo, que Él no era hijo de Dios, que Él no era verdadero cristiano. Déjenme decir esa palabra para que nos entendamos. Porque Él no guardaba el sábado y lo iban a matar porque, como los católicos, no guardaba el sábado. A ver, 5:18, San Juan. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle. Porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios. ¿Por qué lo querían matar? Porque no guardaba el sábado, según ellos. Jesucristo no guardaba el sábado. ¿Por qué dicen los adventistas que nosotros no somos la iglesia de Cristo? Porque no guardamos el sábado. Pero sepan una cosa, que el que verdaderamente cumplió el sábado, y por eso dijo allá en Juan 19:30, todo está cumplido. Cuando Él dijo todo está cumplido en Juan 19:30, ¿sabe qué estaba diciendo? Que todo estaba cumplido. Que Él lo cumplió todo. ¿Y qué fue lo que Él cumplió todo? Pues miren ustedes, Jesús murió el viernes y el sábado descansó y resucitó. Ya cumplió la antigua alianza. Ahora puede decir, todo está cumplido. Él cumplió la antigua alianza. Ya nos queda comenzar la nueva alianza, porque cuando usted y yo, ya Cristo muere, descansa el sábado, cumplió el Antiguo Testamento, entonces ya viene el Nuevo Testamento. Lo dice Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Cuántos? Gracias. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Cristo muere y con su muerte ya nos da paso al Nuevo Testamento. Él cumplió todo, todo está cumplido. Él descansó el sábado, lo cumplió ya. Ahora si lo cumplió, ya podemos nosotros pasar al Nuevo Testamento. Él muere, cuando Él resucita comienza el Nuevo Testamento. Escuchen. Les hablaré, hermanos, como gente instruida en la ley. Otra vez. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Quédese ahí. Le hablaré como a gente instruida en la... Pregunto, ¿quién estaba hablando? Pablo. ¿Y sabe quién era Pablo? Lo van a buscar en la casa porque no hay tiempo. Hechos 22, 1 en adelante. Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Sabe quién era Gamaliel? El máximo, lo maximito en la ley.
Y dice Pablo, pues yo, Pablo, les hablo a ustedes como los que saben de ley. Pablo sabe de ley. Pablo no nos va a caer a mentira. Pablo es judío, Pablo es fariseo, conoce la ley de los 10 mandamientos que ellos defienden. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas. Que la ley tiene autoridad sobre las personas. Solamente mientras viven. Mientras vive. Siga. La mujer casada, por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su marido. Está ligada por ley a su marido. Mientras éste vive. Mientras éste vive. En cuanto muere el marido. Y cuando muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Ya se puede casar con otro. Queda libre. Queda libre. Ajá, siga. Mientras éste vivía, cometía. ¿Mientras qué? Mientras éste vivía. Y se refiere a Cristo. Cometía un comparado adulterio. con el esposo. Mientras Cristo vivía, mientras el esposo vivía. Cometía un adulterio entregándose a otro. Si se entregaba a otro, cometía adulterio, cometía pecado. Mientras Cristo vivía, el que no guardara el sábado, cometía pecado. Pero, muerto el esposo. Pero cuando ya Cristo muere, queda libre de sus deberes. Nosotros ya quedamos libres de la antigua alianza. Siga. Y si se entrega a otro hombre. Y si se entrega a una nueva alianza, a otro hombre. No será un adulterio. No será adulterio, no comete pecado. Siga. Lo mismo pasa con ustedes. Lo mismo pasa con ustedes. Hermanos. Hermanos. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. Y está hablando Pablo, que conoce de leyes, sabe que la ley de los judíos, el centro de la ley judía, eran los 10 mandamientos. Le dice Pablo otra vez de nuevo. Pues han muerto a la ley. Han muerto a la ley. No me vengan a decir que Pablo no sabía que era la ley. Y no me vengan a decir que Pablo está hablando de otra ley. Pablo está hablando de la ley de los judíos. Él es fariseo, criado a los pies de Gamaliel, conoce de leyes. Dale. En la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Y han pasado a pertenecer a otro. Ya pasamos a pertenecer, ya no al Antiguo Testamento, ya al Nuevo Testamento. Ya pasamos a otro, a Cristo. Ahora pertenecemos a Cristo resucitado. Por eso los cristianos ya no se vuelven a reunir el sábado, se reúnen el domingo. Y Cristo se hace presente en medio de ellos el día domingo, porque ya pertenecen al Señor resucitado. Y eso es lo que nosotros celebramos el día domingo, la resurrección del Señor. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 6. Ah, El 6 dice. Dale. Pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados. Pero ahora que hemos muerto a los que nos tenía aprisionados. Y la ley ya no vale para nosotros. Y la ley ya no vale para nosotros, para los adventistas sí. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita. Ya no estamos siguiendo una ley escrita. Cosa propia del pasado. Cosa del pasado. Sino al Espíritu. Sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Y puede ser que el hermano adventista me diga, eso se refiere a la ley ceremonial, no a la ley moral. Eso se refiere a la ley de lavado de las manos y de otras leyes, pero no de los 10 mandamientos. Te voy a demostrar que son los 10 mandamientos. A ver, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Se refiere a los 10 mandamientos dados en las tablas de piedra. Dios se lo dio a Moisés, pero eso llega hasta Cristo. Vamos a escucharlo. Segunda de Corintios 3, versículo 3 en adelante. 3:3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo. Nadie puede negar que ustedes ya pertenecen a Cristo. Son una carta de Cristo. Siga. De la que hemos sido instrumentos. De lo que hemos sido instrumentos. Escrita no con tinta. No con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu de Dios vivo. Y pongan la lupa. Detecten que se habla de los 10 mandamientos y Pablo sabe de ley. Carta no grabada en tablas de piedra. ¿Dónde estaban grabados los 10 mandamientos? No me venga a decir que se refiere a la ley ceremonial. Se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos. Escritos en tablas de piedra. Siga. Sino en corazones humanos. Y corazones humanos, dale. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. No sentimos temor de Dios gracias a Cristo. Siga.
¿cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Eso no viene de nosotros, eso no es invento del Papa, no es invento de los curas, eso no es invento de Constantino. No, eso viene de Dios, siga. Nuestra capacidad nos viene de Dios. Nuestra capacidad no viene de Dios, siga. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Siga. Que ya no es cosa de escritos, Que ya no es cosa de escritos para el pueblo judío, sino del Espíritu. sino del Espíritu. Siga. Porque lo escrito da muerte, Porque lo escrito en tabla de piedra da muerte. mientras que el Espíritu da vida. Siga. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ¿a qué se está refiriendo? Los 10 mandamientos. ese ministerio que llevaba la muerte Llevaba a la muerte ese ministerio, por eso Cristo pone una nueva alianza. fue rodeado de gloria. Pero sí fue rodeado de gloria. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte Sinaí? Su resplandor era gloria. Siga. Y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Eso sucedió cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, y ustedes han leído la Biblia. Su rostro se resplandeció. Siga. A causa de su resplandor, Aplauso de su resplandor y pongan la lupa. aunque era fugaz. Era fugaz. ¿Sabe qué significa fugaz? Pasajero. Siga. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces? Si eso tenía gloria, ¿qué gloria más grande no nos pegará a nosotros en el Nuevo Testamento? Siga. A los que comunican el Espíritu. A los que comunican el Espíritu. Siga. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, Si tan grande fue el misterio que llevaba que ellos quieren seguir viviendo ahí. ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Siga. Es algo tan glorioso bajo este aspecto Es algo mucho mejor todavía el Nuevo Testamento. Siga. que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. No era nada en comparación, y ellos todavía creen que es lo maximito. Siga. Que este ministerio de gloria pasajera, Pasajera, y ellos dicen que no, que es eterna. Pasajera. si el nuestro permanece Si en el la nuestro gloria, permanece para la gloria. Siga. qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? No es como Moisés, No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. eso se iba a apagar, era pasajero. Siga. Con todo, Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. los israelitas, y no solamente ellos, también otros, otra vez, Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza de la antigua alianza hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Por eso los adventistas no son capaces de entender que con Cristo ya quedó esto atrás. Siga. Y no descubren Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor, que con Cristo ya no tiene valor. Siga. por más que lean a Moisés. Por más que lean la Biblia, El velo cubre su entendimiento el hasta velo les hoy. cubre el entendimiento Hasta hoy. hasta el día de hoy. No son capaces de darse cuenta lo que sucedió. No son capaces de darse cuenta por qué los cristianos verdaderos, por qué los católicos guardamos el domingo y no el sábado. Porque el velo les cubre el entendimiento hasta hoy. Y lo dice la Sagrada Escritura. Termino, se acabó. Listo. Ahora viene el hermano. No olviden la propuesta que le hice, que me muestre dónde los primeros cristianos guardaban el sábado. No los judíos. Bien, de acuerdo a lo que acaba de exponer el sacerdote Luis Toro, en resumen, como para poner todo lo que él dijo en una frase, él dice que la ley no está vigente para los cristianos hoy, porque era para el Antiguo Testamento y para los judíos, y por lo tanto
el sábado tampoco, porque es que el sábado, según Éxodo 20, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Resumiendo todo lo que dijo, ¿no? Entonces, según ese argumento, esa postura, el sábado era ¿para quiénes? Para los judíos. La ley también era para los judíos. Por lo tanto, ni el sábado ni la ley no tienen nada que ver con nosotros. Quedaron atrás. Y se establece un nuevo pacto. Ahora, hay que entender que a la luz de la Biblia hay más de una ley. Y si mezclamos lo uno y lo otro, nos confundimos. Por lo menos podemos mencionar 3 leyes. Las leyes de salud del Antiguo Testamento, que son aplicables hoy y se pueden demostrar a la luz de la ciencia. La ley de los 10 mandamientos y la ley ritual. Él habló de 2 pactos. Sí, la Biblia habla de 2 pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y a mí me parece que el libro de Hebreos, en el capítulo 9, vamos a dar una lectura rápida al capítulo 9, con solo leerlo lo vamos a entender, no necesita ninguna explicación. Sin embargo, si consideramos que alguna parte de este pasaje necesita alguna explicación, la daremos. Libro de Hebreos, capítulo 9, para que entendamos cuál era el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto. Porque según lo que expuso el sacerdote, en el antiguo pacto teníamos, o las personas del antiguo pacto tenían que guardar la ley y el sábado. Pero como se estableció un nuevo pacto, para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento ya no tenemos que guardar la ley ni el sábado. Entonces necesitamos saber, a la luz de la Biblia, qué era el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Hebreos 9, vamos a leer todo el capítulo, quizás hasta el versículo 16, 15-16. Dice: el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. ¿Qué era lo que tenía el primer pacto? Un santuario terrenal y leyes para el culto. El tabernáculo o el santuario estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle.